Hola, cuatitos, ¿cómo están? Hoy vamos a entrar nuevamente en un mundo donde absolutamente nada funciona de la manera en que debería. Un mundo donde los animales pueden hablar, donde los objetos parecen tener vida propia, donde el tiempo puede convertirse en una persona, y donde una simple decisión tomada muchos años atrás puede cambiar completamente el presente. Esta historia nos lleva de regreso al País de las Maravillas, o Underland, el extraño reino que Alicia Kingsley conoció cuando era mucho más joven. Pero esta vez la aventura no comienza simplemente con una niña siguiendo a un conejo blanco. Ahora Alicia ya es una mujer adulta, independiente y mucho más segura de sí misma. Ha pasado años viajando por el mundo y siguiendo, en cierta manera, los pasos de su padre. La película que estamos explicando es Alicia a través del espejo, estrenada en 2016 y dirigida por James Bobin. Mia Wasikowska vuelve a interpretar a Alicia, Johnny Depp regresa como el sombrerero loco, Helena Bonham Carter vuelve como la Reina Roja, Anne Hathaway interpreta nuevamente a la Reina Blanca y Sacha Baron Cohen aparece como Tiempo. Pero antes de llegar al verdadero problema de la historia, tenemos que entender algo muy importante. Esta no es solamente una aventura sobre Alicia. Es una historia sobre el pasado, sobre las heridas que nunca fueron atendidas, sobre los recuerdos que una persona puede guardar durante décadas, sobre cómo una mentira aparentemente pequeña puede destruir una relación familiar, y sobre la posibilidad de que el perdón llegue incluso después de muchos años. Porque detrás de la enorme cabeza de la Reina Roja existe una historia que explica por qué se convirtió en la mujer cruel que conocemos. Y para entenderla tenemos que regresar mucho tiempo atrás, muchísimo tiempo atrás. Cuando Irasebet, la futura Reina Roja, todavía era una niña. En aquella época no era una gobernante cruel, no tenía un ejército, no tenía un trono, no gritaba constantemente que alguien perdiera la cabeza. Era simplemente una princesa, y además tenía una hermana menor llamada Mirana, quien con el paso de los años se convertiría en la Reina Blanca. Las dos hermanas crecieron dentro de la misma familia, en el mismo palacio y bajo la mirada de sus padres. Pero aunque pertenecían a la misma familia, sus personalidades eran muy diferentes. Mirana era más delicada y aparentemente más agradable. Irasebet, en cambio, era diferente. Su cabeza era mucho más grande de lo normal, y esa característica física terminaría convirtiéndose en una de las grandes tragedias de su vida, porque lo que para ella era una parte de su cuerpo terminó convirtiéndose en el motivo por el cual otras personas se burlaban de ella. Cuando somos niños, una burla puede parecer algo pequeño para los adultos, pero para un niño puede convertirse en una herida permanente, y eso es precisamente lo que ocurre con Irasebet. Ella comienza a experimentar algo que muchas personas conocen demasiado bien, la sensación de no encajar, de ser diferente, de ser observada, de saber que los demás están hablando de ti. Y en el caso de Irasebet, el problema no termina dentro de su propia cabeza. La sociedad que la rodea también empieza a definirla por su apariencia. Mientras tanto, Mirana recibe un trato diferente. Es vista como la hija elegante, la princesa amable, la joven que representa aquello que una reina debería ser. Irasebet comienza a sentir que, aunque pertenece a la misma familia, siempre estará un paso detrás de su hermana. Pero todavía existe algo que mantiene unidas a las dos. Se quieren, al menos al principio. Y eso es lo más importante, porque la tragedia de la Reina Roja no comienza con odio, comienza con amor. Ella quiere a su hermana, quiere ser aceptada, quiere que sus padres la miren de la misma manera que miran a Mirana, y sobre todo quiere sentir que tiene un lugar dentro de su propia familia. Pero entonces ocurre el incidente que cambiará sus vidas. En el palacio hay una deliciosa tarta. La comida parece completamente inocente, pero en una historia como esta, incluso una tarta puede convertirse en el origen de una tragedia. Mirana termina comiendo parte de ella, y cuando el momento es descubierto, aparece el miedo. En lugar de admitir lo ocurrido, Mirana miente. Ese detalle es fundamental, porque la película construye gran parte del conflicto alrededor de una mentira. No una mentira gigantesca, no una conspiración política, no una traición militar. Una mentira de una niña, pero esa mentira tiene consecuencias enormes. Cuando los adultos descubren que alguien comió la tarta, Irasebet queda en una situación terrible. Ella intenta explicar que no fue responsable, pero nadie parece creerle. La culpa cae sobre ella, y para una niña que ya se sentía diferente, aquello se convierte en una confirmación de uno de sus mayores temores.
No importa lo que diga, nadie la escucha. No importa que esté diciendo la verdad, nadie le cree. Y entonces sucede el accidente que terminará cambiando su apariencia para siempre. Irasebet corre, está desesperada, está herida emocionalmente, y en medio de la confusión sufre un golpe que provoca que su cabeza se hinche todavía más. A partir de ese momento, su apariencia se vuelve todavía más extrema, y la reacción de los demás no mejora, empeora. La gente se ríe, la gente la señala, la gente habla de ella. Y lo que alguna vez fue una niña que quería amor, comienza a convertirse en una persona que aprende a defenderse atacando primero. Aquí es donde empieza la transformación de Irasebet. No ocurre de un día para otro. No se despierta una mañana pensando que quiere ser una villana. La transformación sucede lentamente. Primero aparece la vergüenza, después aparece la tristeza, luego aparece el resentimiento y finalmente aparece el odio. Cuando una persona vive durante años pensando que todos están en su contra, puede comenzar a interpretar cualquier acción como una amenaza. Y eso le ocurre a Irasebet. Ella empieza a creer que si no puede conseguir cariño, conseguirá respeto. Y si no puede conseguir respeto, conseguirá miedo. Esta es la lógica que terminará definiendo a la Reina Roja. No necesita que la amen, necesita que le teman. Por eso, cuando finalmente obtiene poder, utiliza una de las frases más conocidas de este universo: que le corten la cabeza. La frase puede parecer absurda y cómica, pero detrás existe algo mucho más oscuro. La Reina Roja utiliza la ejecución como una manera de mantener el control. Si todos tienen miedo, nadie se atreverá a burlarse de ella. Si todos obedecen, nadie podrá hacerla sentir pequeña. Si todos tiemblan cuando entra en una habitación, entonces ella ya no será la niña de la que todos se reían. Ahora será la persona que decide quién vive y quién muere. Ese cambio es fundamental para entender al personaje, porque la Reina Roja no nació siendo cruel, se convirtió en cruel, y esto no significa que sus acciones sean justificables. La película no dice que el sufrimiento le dé permiso para hacer daño. Lo que hace es explicar de dónde viene su comportamiento. Hay una diferencia enorme entre comprender a un personaje y justificarlo. Y esa diferencia hace que Irasebet sea mucho más interesante que una villana completamente malvada. Ella fue herida, pero después decidió herir a los demás. Ella fue humillada, pero después comenzó a humillar. Ella sufrió por las mentiras de otros, pero después utilizó el miedo y la manipulación para gobernar. Ese círculo de dolor es precisamente lo que Alicia tendrá que romper. Mientras tanto, Mirana crece, y con el paso del tiempo, la diferencia entre las dos hermanas se hace cada vez mayor. Mirana se convierte en la figura que representa bondad, elegancia y sensibilidad. Irasebet se convierte en la figura que representa poder, ira y resentimiento. Cuando llega el momento de decidir quién será la próxima reina, las diferencias entre ambas son evidentes. El pueblo mira a Mirana y ve a una gobernante amable, pero Irasebet también posee cualidades importantes. Es fuerte, es decidida, tiene carácter, es capaz de tomar decisiones y, sobre todo, tiene una enorme voluntad. El problema es que esa voluntad está alimentada por años de dolor. Cuando llega el momento de la coronación, Irasebet intenta ponerse la corona. Pero su enorme cabeza hace que el momento se convierta en una situación humillante. La corona no encaja, las personas se ríen. Para alguien que ya ha sufrido toda su vida por su apariencia, esa escena es devastadora. No es simplemente que la corona no le quede. Es la confirmación de todo lo que ha estado sintiendo. No soy como los demás, no pertenezco, nunca me van a aceptar, nunca voy a ser suficiente. Y cuando finalmente Mirana es elegida, Irasebet interpreta la decisión como otra traición, otra prueba de que el mundo está en su contra, otra prueba de que su hermana siempre será preferida. A partir de ese momento, su relación cambia para siempre. Ya no son simplemente dos hermanas, son dos personas que representan dos caminos diferentes. Una busca el amor, la otra busca poder. Una intenta perdonar, la otra no puede olvidar. Y esta diferencia será fundamental cuando Alicia regrese a Underland. Pero antes de llegar a ese punto, tenemos que regresar al presente. Alicia ya no es una niña. Ha pasado varios años siguiendo el ejemplo de su padre. En lugar de quedarse encerrada en una vida convencional, decidió convertirse en una mujer que quiere explorar el mundo. Viaja por mares, se enfrenta a peligros, toma decisiones y demuestra que no está dispuesta a vivir según las expectativas que la sociedad tiene sobre ella.
Eso es importante porque Alicia ha cambiado. La niña que una vez cayó en un mundo fantástico, ahora es una adulta que sabe defenderse. Pero hay algo que todavía no ha cambiado, su conexión con Underland. Cuando la historia comienza, Alicia regresa de uno de sus viajes, pero pronto descubre que su vida en Londres tampoco es sencilla. Existe presión, existen problemas familiares y existen decisiones que amenazan con obligarla a abandonar la vida que construyó. Alicia intenta mantener el control, pero entonces aparece un elemento imposible. Un espejo, un simple espejo. Pero Alicia sabe que en su mundo los espejos no siempre son lo que parecen. Cuando se acerca, algo extraño ocurre. El espejo se convierte en una puerta y Alicia atraviesa. Una vez más está en Underland. El regreso parece emocionante, pero rápidamente descubre que algo está mal. Sus viejos amigos no están celebrando. Hay preocupación. El sombrerero loco está enfermo, y no se trata de una enfermedad física común. El problema es emocional. El sombrerero cree que su familia todavía está viva, y está convencido de que existe una manera de encontrarla. Para comprender esto, debemos conocer mejor al personaje interpretado por Johnny Depp. El sombrerero no es simplemente un personaje excéntrico que habla de manera extraña. Es alguien que vive con una enorme herida emocional. Su familia desapareció, y él cree que puede haber una posibilidad de recuperarla. Pero el tiempo ha pasado. Los demás personajes consideran que su esperanza es imposible. Alicia, sin embargo, no está dispuesta a abandonarlo, porque ella conoce al sombrerero, sabe que detrás de su comportamiento extraño existe una persona que necesita ayuda. Y ahí comienza la verdadera misión de la película. Alicia debe encontrar una forma de salvarlo, pero el problema es que el pasado no puede cambiarse fácilmente. Y para intentar ayudar al sombrerero, Alicia tendrá que hacer algo extremadamente peligroso: viajar en el tiempo. Aquí aparece uno de los personajes nuevos más importantes de la película, Tiempo, interpretado por Sacha Baron Cohen. Tiempo es una figura completamente distinta a los demás habitantes de Underland. No es simplemente una persona que controla relojes. Es la representación física del tiempo dentro de este mundo. Su reino está lleno de mecanismos, relojes, engranajes, máquinas, y una enorme estructura que representa el movimiento constante del tiempo. Tiempo posee la cronosfera, un artefacto capaz de permitir el viaje hacia el pasado. Alicia necesita esa herramienta, pero Tiempo no está dispuesto a entregársela. Existe una razón: el tiempo no es un juguete. Cambiar el pasado puede destruir el presente, y eso es exactamente lo que Alicia está a punto de hacer. Pero Alicia tiene una característica que la define desde su primera aventura: no acepta fácilmente un no. Si alguien que quiere está en peligro, buscará una solución, incluso si la solución parece imposible. Por eso roba la cronosfera. Y cuando comienza a utilizarla, entra en una dimensión completamente diferente. Ya no se trata solamente de atravesar una puerta. Ahora puede atravesar momentos de la historia, puede observar acontecimientos que sucedieron antes de que ella llegara a Underland. Puede conocer versiones jóvenes de personajes que ya conoce. Y puede descubrir que las personas que parecen monstruos en el presente alguna vez fueron niños. Esto es especialmente importante en el caso de la Reina Roja, porque Alicia comienza a entender que la mujer cruel que conoce no apareció de la nada. Hubo una niña antes de ella, una niña que sufrió, una niña que fue ridiculizada, una niña que quería ser querida, y una niña que fue marcada por una mentira. Aquí la película introduce uno de sus temas centrales. ¿Podemos cambiar lo que ya ocurrió? La respuesta parece sencilla: no, el pasado ya sucedió. Pero Alicia está decidida a demostrar que tal vez exista una manera. El problema es que cambiar el pasado tiene consecuencias. Cada vez que Alicia intenta alterar un acontecimiento, el presente comienza a sufrir. El tiempo se vuelve inestable, los acontecimientos empiezan a cambiar, y Alicia comprende que no puede simplemente entrar en el pasado y borrar cualquier tragedia que no le guste. El tiempo no funciona así, cada acción tiene consecuencias, y eso también sirve como metáfora para los personajes. La Reina Roja no puede borrar lo que le ocurrió, pero sí puede decidir qué hará con ese recuerdo. El sombrerero no puede simplemente olvidar a su familia, pero puede decidir si pasará el resto de su vida atrapado en la tristeza. Alicia tampoco puede regresar a ser la niña que era. Tiene que avanzar, y esa es una de las razones por las que el viaje temporal funciona dentro de la historia. No se trata solamente de visitar el pasado, se trata de comprenderlo. Alicia necesita ver lo que ocurrió, necesita entender las motivaciones de los personajes, necesita descubrir por qué
El sombrerero está tan convencido de que su familia puede estar viva, y necesita entender la relación entre las dos reinas. En el pasado, Irasebet y Mirana todavía son niñas. Todavía existe una posibilidad de que su relación sea reparada. Todavía no existe la enorme distancia que aparecerá después. Todavía no existe la reina roja que conocemos. Existe una niña herida. Y ahí Alicia descubre algo importante. El dolor de Irasebet no comenzó con la corona, comenzó mucho antes, la humillación de su apariencia, la sensación de que su hermana era más querida, el incidente de la tarta, la mentira, la caída, la vergüenza, todo se acumuló, y cada uno de esos recuerdos se convirtió en una pieza de la personalidad de la futura Reina Roja. Alicia comienza a comprender que si quiere salvar el presente, primero debe entender el pasado, pero hay un problema. Alicia no puede simplemente acercarse a la pequeña Irasebet y decirle que todo estará bien, porque la niña no sabe quién es Alicia, no sabe qué ocurrirá en el futuro, y todavía no comprende el tamaño de la herida que lleva dentro. La situación se vuelve más complicada, porque el tiempo comienza a deteriorarse, el presente empieza a verse afectado. Underland pierde estabilidad. Los personajes corren peligro, y Alicia necesita regresar antes de que sea demasiado tarde. Mientras tanto, el sombrerero continúa esperando. Su familia representa para él una esperanza, pero también una obsesión. Él está convencido de que existe una manera de recuperarlos. Alicia sabe que si fracasa, no solamente perderá al sombrerero, puede perder todo Underland. Y esto convierte la misión en una carrera contra el tiempo, literalmente, porque cuanto más intenta Alicia cambiar el pasado, más cerca está el mundo de colapsar. La presencia de tiempo también sirve para recordarnos algo que normalmente olvidamos. Todos queremos controlar el tiempo, queremos regresar a momentos felices, queremos evitar momentos dolorosos, queremos corregir errores, queremos decir cosas que no dijimos, queremos impedir que algunas personas se vayan. Pero el tiempo no funciona según nuestros deseos. Por eso el personaje de Sacha Baron Cohen resulta importante. Tiempo no es exactamente un villano. Es una fuerza que intenta mantener el orden. No quiere destruir a Alicia. Quiere impedir que sus acciones destruyan la realidad. Y esa diferencia es importante. Alicia lo considera un obstáculo, pero desde la perspectiva de tiempo, Alicia es quien está poniendo todo en peligro. Él intenta explicarle que el pasado no puede utilizarse como una herramienta personal. Alicia, sin embargo, está convencida de que salvar al sombrerero vale el riesgo. Y ahí aparece otro de los temas centrales. ¿Cuánto estamos dispuestos a arriesgar para salvar a alguien que amamos? Alicia no está buscando poder, no está buscando riquezas, no está intentando convertirse en reina, está intentando salvar a un amigo. Y esa motivación es lo que mantiene al público de su lado incluso cuando toma decisiones peligrosas. Pero mientras Alicia viaja por el pasado, también comienza a descubrir que la historia de la Reina Roja no es exactamente como ella imaginaba. La relación entre Irasebet y Mirana tiene muchas capas. Mirana también cometió errores, también tuvo miedo. También mintió, pero con el paso de los años logró convertirse en una persona que intenta actuar correctamente. Irasebet, en cambio, quedó atrapada en el momento de la herida. Esa es una diferencia fundamental. Las dos sufrieron, pero cada una reaccionó de manera distinta. Mirana aprendió a seguir adelante. Irasebet aprendió a no olvidar. Y cuando una persona convierte un recuerdo doloroso en la base de toda su identidad, ese recuerdo puede terminar controlando su vida. Eso es exactamente lo que le sucede a la Reina Roja. Durante años repite la misma historia. Mi hermana me traicionó, mi familia me rechazó, todos se rieron de mí, nadie me quiso, por eso ahora nadie merece mi compasión. El problema es que cuanto más repite esa historia, más difícil resulta escapar de ella. Alicia comienza a entender que la única manera de derrotar verdaderamente a la Reina Roja no es matarla, es romper el ciclo. Porque si la Reina Roja simplemente desaparece, el dolor que la creó seguirá existiendo, y otra persona podría repetirlo. La verdadera victoria tendría que consistir en que Irasebet finalmente comprenda lo que ocurrió, que Mirana reconozca su culpa, y que ambas acepten que ya no son aquellas niñas. El pasado no puede borrarse, pero puede comprenderse, y un recuerdo puede dejar de controlar a una persona. Esa idea se vuelve el corazón emocional de la película. Alicia continúa viajando. En cada etapa descubre nuevos detalles, pero no tienen por qué controlar el futuro. Alicia aprende esto poco a poco. Y también la Reina Roja, porque el verdadero objetivo no es regresar al pasado y borrar el dolor. El verdadero objetivo es comprenderlo. Cuando Alicia finalmente entiende esto,
empieza a acercarse a la solución. El pasado puede explicar por qué una persona se convirtió en quien es, pero no determina para siempre quién debe ser. Irasebet sufrió, eso explica su resentimiento, pero no justifica sus actos. Mirana cometió una mentira, eso explica parte del conflicto, pero también tiene que asumir responsabilidad. El sombrerero perdió a su familia, eso explica su tristeza, pero necesita encontrar una forma de seguir viviendo. Alicia quiere salvar a todos, pero también necesita comprender que no puede controlar absolutamente todo, y tiempo existe precisamente para recordárselo. La historia entonces termina convirtiéndose en una reflexión sobre aceptar aquello que no podemos cambiar. No significa olvidar, no significa fingir que nunca ocurrió, significa dejar de permitir que el pasado controle cada decisión del presente. Y ese será el verdadero desafío para Alicia. No derrotar a un monstruo, no vencer a un ejército, no matar a una reina, sino conseguir que una persona que lleva décadas atrapada en un recuerdo finalmente pueda mirar hacia adelante. Porque a veces el enemigo más peligroso no es una criatura fantástica, es una herida que nunca dejamos de alimentar. Y en Underland, donde incluso el tiempo puede convertirse en un personaje, Alicia tendrá que descubrir si es posible regresar al momento exacto donde comenzó todo, y sin destruir el futuro, ayudar a dos hermanas a entender que ya no tienen que vivir como enemigas. La aventura apenas comienza, y cuanto más profundo viaja Alicia en el pasado, más descubre que la verdadera batalla no está ocurriendo entre dos ejércitos. Está ocurriendo dentro de los recuerdos de quienes todavía no han aprendido a perdonar. Conoce versiones jóvenes de personajes que ya conoce. Descubre que el sombrerero también tuvo una vida antes de convertirse en la figura excéntrica que conocemos. Y comprende que incluso los personajes más extraños de Underland tienen historias personales. El mundo no es simplemente blanco y negro. No existe una división perfecta entre buenos y malos. Existe dolor, existe miedo, existe culpa, existe amor. Y existen personas que toman decisiones equivocadas. La película utiliza la fantasía para hablar de emociones que son completamente reales. Eso explica por qué la historia de la Reina Roja puede resultar familiar. Muchas personas han vivido situaciones donde una discusión familiar permanece durante años. Una palabra maldicha, una mentira, un secreto, una humillación, una injusticia. Y con el tiempo, esa situación puede crecer hasta convertirse en algo mucho más grande que el acontecimiento original. Eso es exactamente lo que ocurre entre Irasebet y Mirana. La tarta fue pequeña, la consecuencia fue enorme, la mentira duró unos segundos, el resentimiento duró décadas, y esa diferencia es precisamente la tragedia. Porque cuando las dos hermanas finalmente tienen la oportunidad de hablar, descubren que gran parte de su odio se construyó alrededor de un recuerdo que nunca fue completamente entendido. Alicia se convierte entonces en el puente entre ambas, no porque sea más poderosa que ellas, no porque tenga una magia superior, sino porque es una persona externa a la familia. Puede observar aquello que ellas no consiguen ver, puede escuchar las dos versiones, puede entrar en el pasado. Y puede ayudar a que los personajes comprendan que llevan demasiado tiempo viviendo dentro de una historia que ya no necesita continuar. Mientras tanto, el conflicto con tiempo sigue aumentando. El uso de la cronosfera comienza a tener consecuencias. El mundo empieza a deteriorarse. El presente y el pasado se mezclan. Los personajes enfrentan situaciones cada vez más peligrosas. Alicia necesita encontrar una manera de regresar, pero no quiere hacerlo sin salvar al sombrerero. Esa decisión vuelve a demostrar quién es ella. Alicia no abandona a sus amigos, incluso cuando todo parece imposible, incluso cuando el tiempo está en su contra, incluso cuando sabe que podría quedar atrapada. Y es precisamente esa determinación la que la convierte en una protagonista diferente de la típica heroína de fantasía. Alicia no recibe poderes mágicos para solucionar sus problemas. Su mayor fuerza es su voluntad. Ella observa, piensa, investiga, se arriesga y continúa. Mia Wasikowska interpreta a Alicia de una manera mucho más adulta que en la película anterior. Ya no estamos viendo simplemente a una joven sorprendida por Underland. Ahora vemos a una mujer que ha construido una identidad propia. Ella ya conoce el mundo fantástico, ya conoce al sombrerero, ya conoce a la Reina Blanca, ya conoce a la Reina Roja. Y por eso su aventura es menos una historia de descubrimiento y más una historia de responsabilidad.
Ella sabe que sus decisiones afectan a otras personas, y aún así decide actuar. Johnny Depp, por su parte, vuelve a interpretar al sombrerero loco. El personaje mantiene su extravagancia, sus movimientos particulares y su manera de hablar, pero en esta película aparece un lado más vulnerable. Su dolor por la pérdida de su familia es el centro de su historia. No está simplemente triste, está convencido de que algo no está bien. Y esa convicción es lo que impulsa a Alicia. Helena Bonham Carter regresa como la Reina Roja y vuelve a utilizar una combinación de exageración, humor y agresividad para construir al personaje. Pero la película intenta mostrar que detrás de la conducta absurda existe una herida. Eso hace que sus escenas del pasado sean especialmente importantes. Anne Hathaway vuelve como la Reina Blanca. Su personaje representa una especie de contraste moral con su hermana. Pero la película también deja claro que Mirana no es completamente inocente. Ella cometió errores, y su pasado con Irasebet demuestra que incluso una persona aparentemente buena puede tomar una decisión equivocada. Esa complejidad ayuda a que la historia de las dos hermanas tenga mayor profundidad. Sacha Baron Cohen, como Tiempo, añade otro elemento al universo. Su personaje introduce una lógica diferente. Para Alicia, el tiempo es algo que puede utilizar para solucionar problemas. Para Tiempo, el tiempo es una estructura que debe protegerse. Los dos tienen razones, los dos creen estar haciendo lo correcto, y eso genera un conflicto mucho más interesante que una simple pelea entre héroe y villano. La producción también conserva el estilo visual fantástico asociado con este universo. Los colores son intensos, los personajes tienen diseños exagerados. Las criaturas parecen salir directamente de una ilustración fantástica. El País de las Maravillas no intenta parecer realista, quiere parecer imposible, y ese exceso visual forma parte de su identidad. Sin embargo, el estreno de la película tuvo una recepción bastante más complicada que la primera aventura. La película recaudó aproximadamente $299,8 millones a nivel mundial frente a un presupuesto reportado de 170 millones. De ese total, alrededor de 77 millones provinieron de Estados Unidos y Canadá, mientras que más de 222 millones llegaron de los mercados internacionales. Estos números muestran algo interesante. Aunque la película consiguió una cantidad importante de dinero en todo el mundo, su rendimiento estuvo muy lejos de lo que se esperaba de una producción de semejante presupuesto y con un reparto tan conocido. La recepción crítica también fue difícil. Rotten Tomatoes reúne críticas que cuestionaron principalmente la historia y consideraron que la película no alcanzaba el impacto visual y narrativo que podría esperarse de una secuela de esta escala. Esto no significa que la película no tenga elementos interesantes. Al contrario, su historia sobre el tiempo, el trauma, la familia y el perdón tiene ideas que pueden resultar bastante atractivas, pero una película puede tener buenas ideas y aún así tener problemas de ejecución. Y eso es precisamente lo que hace que Alicia a través del espejo sea interesante para analizar. No solamente debemos preguntar si fue un éxito o un fracaso, debemos preguntar qué intentó hacer. ¿Y qué funcionó? ¿Y qué no funcionó? Uno de los elementos más interesantes es precisamente la historia de la Reina Roja. En lugar de presentar a Irasebet como una villana completamente malvada, la película intenta explicar cómo llegó a convertirse en ella. Eso permite que el personaje tenga una dimensión emocional, pero también crea un problema. Si el pasado de la Reina Roja es tan importante, la historia necesita dedicar suficiente tiempo a desarrollarlo, y la película tiene que equilibrar esa historia con la aventura de Alicia, el conflicto del sombrerero y el problema de tiempo. Son muchas historias diferentes. Alicia quiere salvar al sombrerero, el sombrerero quiere recuperar a su familia, la Reina Roja quiere conservar su poder, la Reina Blanca intenta enfrentar su pasado, Tiempo intenta proteger la estructura temporal, y Alicia necesita solucionar todo antes de que sea demasiado tarde. La película intenta conectar todas esas líneas. Algunas funcionan mejor que otras, pero cuando observamos la historia desde una perspectiva emocional, existe una idea bastante poderosa. No podemos cambiar quién fuimos, pero sí podemos cambiar lo que hacemos con aquello que nos ocurrió. Irasebet no puede regresar a ser una niña. Mirana tampoco. El sombrerero no puede borrar la pérdida de su familia. Alicia no puede volver a la infancia. Tiempo no puede detenerse. Todos los personajes están obligados a avanzar, y por eso el conflicto con el reloj y el tiempo tiene una función simbólica.
El tiempo sigue avanzando, aunque nosotros queramos detenerlo. Las heridas también pueden permanecer. La historia continúa justo cuando Alicia comprende que regresar al pasado no será tan sencillo como había imaginado. Ella pensaba que, si conseguía encontrar el momento exacto en que comenzó la tragedia de la familia del sombrerero, podría cambiarlo y hacer que todo volviera a ser como antes. Pero Underland no funciona de esa manera. Allí, el tiempo no es solamente una sucesión de horas, días y años. El tiempo tiene voluntad propia, tiene reglas y de cierta manera también tiene memoria. Alicia ya había aprendido que las cosas imposibles pueden ser reales. Había visto animales que hablan, criaturas fantásticas y un mundo completamente diferente al suyo. Pero ahora estaba a punto de enfrentarse a algo todavía más complicado. La idea de que una decisión tomada en el pasado puede alterar todo lo que existe en el presente. Y mientras ella intenta encontrar una solución, el sombrerero loco continúa empeorando. El sombrerero no está enfermo de una manera convencional. Lo que realmente lo está destruyendo es la pérdida de esperanza. Él está convencido de que su familia no murió como todos creen. Cree que sobrevivieron al ataque del Jabberwocky y que, de alguna manera, siguen esperando que alguien los encuentre. Para los demás habitantes de Underland, esa idea parece imposible. Pero para el sombrerero es una certeza, y esa certeza es precisamente lo que hace que Alicia no pueda simplemente decirle que está equivocado. Ella conoce demasiado bien a su amigo, sabe que cuando él habla de su familia, no está contando una historia cualquiera, está hablando de las personas que más ama. Por eso Alicia decide arriesgarse, necesita encontrar la cronosfera. El problema es que la cronosfera pertenece a Tiempo. Y Tiempo no está dispuesto a permitir que una humana utilice su poder para cambiar la historia. Alicia llega hasta el territorio de Tiempo y descubre un lugar completamente diferente al resto de Underland. Aquí no existen solamente árboles, castillos o criaturas extrañas. Todo está dominado por mecanismos, engranajes gigantes, relojes, piezas metálicas, pasillos llenos de maquinaria. Cada elemento parece estar conectado con otro. Es como si el interior de un reloj gigantesco se hubiera convertido en un mundo. Y en el centro de todo está Tiempo. Sacha Baron Cohen interpreta al personaje con una mezcla de autoridad y excentricidad. Tiempo sabe que su función es mantener el equilibrio. No está interesado en vengarse de Alicia, tampoco quiere destruirla, simplemente quiere impedir que ella haga algo que podría destruir la estructura temporal de Underland. Alicia, sin embargo, no quiere escuchar. Para ella, las reglas no importan tanto como la posibilidad de salvar a su amigo, y esto vuelve a mostrar una de sus principales características. Alicia es una persona que se niega a aceptar que algo es imposible solamente porque alguien más lo dice. Cuando era niña, siguió al Conejo Blanco. Entró en Underland, enfrentó a la Reina Roja, ayudó a derrotar al Jabberwocky. Ahora es adulta y sigue teniendo la misma determinación. La diferencia es que ahora las consecuencias son mucho mayores. Cuando Alicia consigue acercarse a la cronosfera, descubre que el artefacto es mucho más poderoso de lo que imaginaba. No es simplemente una máquina, es una especie de llave capaz de abrir las puertas del pasado. Con ella puede entrar en diferentes momentos de la historia, puede observar acontecimientos ocurridos muchos años antes. Puede viajar hasta el instante en que las personas que conoce eran todavía niños. Y eso es exactamente lo que Alicia necesita, porque si quiere entender a la Reina Roja, necesita conocer a Irasebet. La mujer cruel que conoce no apareció de repente. Antes de ser Reina Roja, fue una niña. Una niña con una enorme cabeza. Una niña que sufría por las burlas. Una niña que quería ser aceptada. Y, sobre todo, una niña que tenía una hermana a la que amaba. Alicia viaja hacia ese pasado. El cambio es inmediato. Ya no está en el presente que conoce. Underland parece más joven. El castillo todavía no tiene el aspecto que tendrá después. Los personajes son diferentes, y en medio de ese mundo encuentra a las dos hermanas, Irasebet y Mirana. Todavía son pequeñas, todavía juegan juntas, todavía existe cariño entre ellas. Alicia observa desde cierta distancia, y lo primero que comprende es algo que probablemente nunca había imaginado. La Reina Roja no siempre fue una persona llena de odio. Había una época en la que podía reír, podía jugar, podía confiar, podía amar a su hermana. La tragedia fue que esa versión de ella no consiguió sobrevivir a lo que ocurrió después. Alicia sigue observando. La relación entre las hermanas parece normal.
Pero lentamente aparecen las diferencias. Mirana es considerada hermosa. Irasebet es observada por su cabeza. Los adultos reaccionan de manera diferente ante las dos. Incluso cuando nadie intenta lastimarla directamente, Irasebet percibe la diferencia. Y cuando una persona se siente constantemente comparada con otra, puede comenzar a construir una idea peligrosa. Quizá yo no valgo lo mismo. Quizá mi hermana es mejor. Quizá nunca voy a ser querida. Alicia comprende que el problema no comenzó con la corona. La corona solamente fue el momento en que todo explotó. El verdadero conflicto comenzó mucho antes. Entonces llega el día de la tarta. La madre de las niñas prepara un postre. El aroma llena el palacio. Mirana siente curiosidad, come una parte, y después sucede el accidente. La comida cae, la habitación queda desordenada. Alguien tiene que asumir la culpa, y Mirana miente. Cuando Alicia observa la escena desde el pasado, entiende inmediatamente la magnitud de aquella decisión. La mentira dura unos segundos, pero sus consecuencias duran años. Irasebet intenta explicar que ella no lo hizo, pero nadie le cree. Mirana permanece en silencio, y la niña que ya se sentía diferente ahora recibe una nueva herida. No solamente se burlan de ella, también siente que su propia familia no confía en ella. Y lo peor de todo es que la persona responsable es su hermana, la persona que más quería. Alicia observa cómo Irasebet sale corriendo. No sabe todavía que ese momento cambiará su vida. Corre desesperada. Llora. Y entonces ocurre el accidente. Su cabeza queda lastimada. A partir de ahí, la apariencia de Irasebet cambia todavía más. Y las burlas aumentan. La niña que ya se sentía diferente ahora tiene una característica física todavía más evidente. La gente se ríe. Irasebet comienza a odiar su propio reflejo. Pero lo que realmente la destruye no es su cabeza, es la sensación de haber sido abandonada. Alicia comienza a entender algo fundamental. La Reina Roja no está obsesionada solamente con la corona, está obsesionada con ser reconocida. Quiere demostrar que no es débil, quiere demostrar que no es ridícula, quiere demostrar que las personas que se burlaron de ella estaban equivocadas. Y eso explica por qué el poder se convierte en una obsesión. Si tiene una corona, nadie podrá reírse de ella. Si tiene soldados, nadie podrá atacarla. Si todos le temen, nadie podrá volver a humillarla. Es una defensa emocional convertida en un sistema de gobierno. Y eso es precisamente lo trágico, porque cuanto más poder consigue, más sola se vuelve. La niña que quería cariño termina rodeada de personas que solamente obedecen porque tienen miedo. La Reina Roja finalmente consigue lo que cree que quería, pero no consigue lo que realmente necesitaba. Nunca consiguió sentirse amada. Nunca consiguió sanar. Nunca consiguió perdonar. Y el resentimiento continúa creciendo. Alicia comprende que no puede simplemente destruir a la Reina Roja. Tiene que encontrar una manera de romper el ciclo, pero antes de poder hacer algo, debe regresar al presente. La cronosfera comienza a reaccionar. El tiempo empieza a volverse inestable. Alicia siente que algo está cambiando. Las consecuencias de sus acciones empiezan a aparecer. Y Tiempo tenía razón. El pasado no puede modificarse sin consecuencias. Alicia intenta regresar, pero el viaje no sale como esperaba. En lugar de encontrar inmediatamente el presente, comienza a atravesar diferentes momentos. Ve escenas que ocurrieron años atrás. Observa a los personajes antes de que fueran quienes son. Y poco a poco descubre que incluso los acontecimientos que parecían simples tenían razones más profundas. La historia del sombrerero también comienza a adquirir un nuevo significado. El sombrerero no está obsesionado con su familia simplemente porque no acepta la realidad. Existe algo dentro de él que le dice que todavía hay una pieza faltante, una pregunta sin respuesta, un recuerdo que no encaja, y Alicia comienza a sospechar que puede haber algo más. Si consigue descubrir la verdad, quizá pueda ayudarlo. Mientras tanto, el presente de Underland comienza a deteriorarse. La realidad parece enfermar, los personajes empiezan a notar que algo está mal. El paisaje cambia, el tiempo deja de comportarse normalmente, y la amenaza no es solamente que Alicia quede atrapada. Si el tiempo colapsa, todo Underland podría desaparecer. Esto eleva las apuestas de la historia. Alicia ya no está intentando salvar únicamente a una persona, ahora tiene que salvar un mundo, pero ella sigue creyendo que ambas cosas están conectadas. Si puede descubrir la verdad sobre el pasado, quizá pueda corregir el presente. Y para lograrlo, necesita regresar nuevamente al momento donde todo comenzó. La relación entre las dos hermanas. La tarta.
la mentira, la caída, la humillación, la elección de la reina. Todo forma parte de la misma cadena. Alicia comienza a ver que los acontecimientos no están aislados. Cada uno provoca el siguiente. La mentira provoca el castigo provoca la humillación provoca el resentimiento provoca la búsqueda de poder, el poder provoca el miedo, y el miedo provoca más violencia. Es un círculo, y alguien tiene que romperlo. Alicia cree que puede hacerlo, pero para eso necesita que las dos hermanas acepten su parte de responsabilidad. La Reina Roja debe aceptar que su dolor no le da derecho a destruir la vida de los demás. La Reina Blanca debe aceptar que su mentira tuvo consecuencias. Y ambas deben comprender que no pueden regresar a ser niñas. Lo ocurrido ya sucedió, pero pueden decidir qué harán con ese recuerdo. Mientras Alicia intenta resolver el problema, la historia también profundiza en la relación entre la Reina Blanca y el sombrerero. Mirana no es simplemente la hermana buena, tiene secretos, tiene culpa, tiene recuerdos que preferiría olvidar, y eso hace que su personaje sea más interesante. La película no quiere mostrar una división completamente sencilla entre una hermana buena y una hermana mala. Quiere mostrar que ambas son seres humanos con defectos. La diferencia está en cómo reaccionaron ante sus errores. Mirana intenta seguir adelante. Irasebet decide vivir en el pasado. Ese contraste es precisamente lo que Alicia debe solucionar. Porque si Irasebet continúa atrapada en aquel momento, nunca podrá ser libre. Y si Mirana continúa ocultando lo ocurrido, tampoco podrá cerrar la herida. La solución no es cambiar el pasado, es aceptarlo. Esta idea puede parecer sencilla, pero para los personajes es extremadamente difícil. Porque aceptar el pasado significa reconocer que uno mismo pudo haber hecho algo mal, y nadie quiere admitir fácilmente que una decisión suya destruyó una relación. Mirana tendría que decir la verdad. Irasebet tendría que escucharla, y Alicia tendría que ayudar a ambas a verse no como Reina Roja y Reina Blanca, sino como dos hermanas, dos niñas que alguna vez se quisieron. Mientras tanto, el sombrerero sigue esperando. Alicia finalmente comprende que la misión no puede terminar simplemente encontrando un objeto mágico. Tiene que encontrar la verdad, y cuando finalmente descubre la pieza que faltaba, todo comienza a tener sentido. La familia del sombrerero no desapareció exactamente de la manera en que él creía. Existe una pista, existe un recuerdo, existe un acontecimiento que no había sido comprendido correctamente. Alicia sabe que tiene que regresar al presente, pero antes necesita completar su misión. La cronosfera está perdiendo estabilidad. Tiempo la persigue. El pasado comienza a cerrarse. Alicia corre, y mientras corre, comprende que el tiempo no es un enemigo que pueda derrotar. Es una fuerza que debe respetar. Ella no puede controlar cada segundo, no puede evitar todas las tragedias, no puede proteger a todas las personas, pero puede ayudar a alguien a comprender lo ocurrido. Esa diferencia cambia su manera de pensar. Durante su aventura, Alicia había estado obsesionada con arreglar el pasado. Ahora comienza a entender que arreglar no significa borrar. A veces arreglar significa aceptar. A veces salvar significa dejar que una persona siga adelante. Y a veces perdonar significa dejar de permitir que el dolor controle el presente. Esta idea conecta directamente con la Reina Roja. Solo necesitaba ayudar a que las personas que ama encontraran una salida, y por eso su regreso al mundo real tiene un significado especial. Alicia deja Underland, pero no abandona las lecciones que aprendió. Regresa a su propia vida, regresa a Londres, regresa a sus responsabilidades, pero ahora tiene una nueva manera de mirar el mundo. Ya no siente la misma necesidad de cambiar cada cosa que salió mal. Ahora sabe que algunas heridas necesitan tiempo, y que algunas respuestas llegan solamente cuando estamos preparados para escucharlas. La película termina así con una idea que puede parecer sencilla, pero que es probablemente una de las más importantes de toda la historia. El tiempo avanza, nosotros cambiamos, las personas que amamos también cambian. No podemos regresar para borrar cada error, no podemos recuperar cada momento, pero sí podemos decidir qué hacer con los recuerdos que llevamos dentro. La Reina Roja pasó años creyendo que su vida había terminado el día de aquella mentira. El sombrerero pasó años creyendo que su familia estaba perdida para siempre.
Alicia pasó años intentando construir una vida que estuviera a la altura de su padre, pero todos descubren que el pasado no tiene por qué convertirse en una prisión, puede convertirse en una lección, y ese es el verdadero significado del espejo. Alicia atraviesa un espejo para entrar en otro mundo, pero simbólicamente también está mirando su propio reflejo, está viendo quién fue, quién es y quién quiere convertirse. Al final, no necesita regresar al pasado para descubrirlo. Solamente necesita aceptar que el tiempo seguirá avanzando y que, aunque no podamos controlar lo que ya ocurrió, todavía podemos decidir qué haremos con el día que tenemos frente a nosotros. Underland vuelve a recuperar su equilibrio, el sombrerero vuelve a sonreír, la reina roja deja atrás parte de su resentimiento. La reina blanca enfrenta su pasado, y Alicia continúa su vida, no porque haya conseguido cambiar el pasado, sino porque finalmente aprendió a dejarlo en su lugar. Y quizá esa sea la lección más poderosa de esta historia. No siempre necesitamos una máquina del tiempo para cambiar nuestra vida. A veces necesitamos solamente decir la verdad, aceptar nuestros errores, perdonar y permitirnos avanzar. La diferencia entre las dos hermanas se hace cada vez mayor. Mirana se convierte en la figura que representa bondad, elegancia y sensibilidad. Irasebet se convierte en la figura que representa poder, ira y resentimiento. Cuando llega el momento de decidir quién será la próxima reina, las diferencias entre ambas son evidentes. El pueblo mira a Mirana y ve a una gobernante amable, pero Irasebet también posee cualidades importantes. Es fuerte, es decidida, tiene carácter, es capaz de tomar decisiones. Y, sobre todo, tiene una enorme voluntad. El problema es que esa voluntad está alimentada por años de dolor. Cuando llega el momento de la coronación, Irasebet intenta ponerse la corona. Pero su enorme cabeza hace que el momento se convierta en una situación humillante. La corona no encaja, las personas se ríen. Para alguien que ya ha sufrido toda su vida por su apariencia, esa escena es devastadora. No es simplemente que la corona no le quede, es la confirmación de todo lo que ha estado sintiendo. No soy como los demás, no pertenezco, nunca me van a aceptar, nunca voy a ser suficiente. Y cuando finalmente Mirana es elegida, Irasebet interpreta la decisión como otra traición. Otra prueba de que el mundo está en su contra. Otra prueba de que su hermana siempre será preferida. A partir de ese momento, su relación cambia para siempre. Ya no son simplemente dos hermanas, son dos personas que representan dos caminos diferentes. Una busca el amor, la otra busca poder. Una intenta perdonar, la otra no puede olvidar. Y esta diferencia será fundamental cuando Alicia regrese a Underland. Pero antes de llegar a ese punto, tenemos que regresar al presente. Alicia ya no es una niña. Ha pasado varios años siguiendo el ejemplo de su padre. En lugar de quedarse encerrada en una vida convencional, decidió convertirse en una mujer que quiere explorar el mundo. Viaja por mares, se enfrenta a peligros, toma decisiones y demuestra que no está dispuesta a vivir según las expectativas que la sociedad tiene sobre ella. Eso es importante porque Alicia ha cambiado. La niña que una vez cayó en un mundo fantástico, ahora es una adulta que sabe defenderse. Pero hay algo que todavía no ha cambiado, su conexión con Underland. Cuando la historia comienza, Alicia regresa de uno de sus viajes, pero pronto descubre que su vida en Londres tampoco es sencilla. Existe presión, existen problemas familiares y existen decisiones que amenazan con obligarla a abandonar la vida que construyó. Alicia intenta mantener el control, pero entonces aparece un elemento imposible, un espejo, un simple espejo. Pero Alicia sabe que en su mundo los espejos no siempre son lo que parecen. Cuando se acerca, algo extraño ocurre. El espejo se convierte en una puerta y Alicia atraviesa. Una vez más está en Underland. El regreso parece emocionante, pero rápidamente descubre que algo está mal. Sus viejos amigos no están celebrando. Hay preocupación. El sombrerero loco está enfermo, y no se trata de una enfermedad física común. El problema es emocional. El sombrerero cree que su familia todavía está viva, y está convencido de que existe una manera de encontrarla. Para comprender esto, debemos conocer mejor al personaje interpretado por Johnny Depp. El sombrerero no es simplemente un personaje excéntrico que habla de manera extraña, es alguien que vive con una enorme herida emocional.
Su familia desapareció, y él cree que puede haber una posibilidad de recuperarla, pero el tiempo ha pasado. Los demás personajes consideran que su esperanza es imposible. Alicia, sin embargo, no está dispuesta a abandonarlo, porque ella conoce al sombrerero, sabe que detrás de su comportamiento extraño existe una persona que necesita ayuda. Y ahí comienza la verdadera misión de la película. Alicia debe encontrar una forma de salvarlo, pero el problema es que el pasado no puede cambiarse fácilmente. Y para intentar ayudar al sombrerero, Alicia tendrá que hacer algo extremadamente peligroso: viajar en el tiempo. Aquí aparece uno de los personajes nuevos más importantes de la película, Tiempo, interpretado por Sacha Baron Cohen. Tiempo es una figura completamente distinta a los demás habitantes de Underland. No es simplemente una persona que controla relojes. Es la representación física del tiempo dentro de este mundo. Su reino está lleno de mecanismos, relojes, engranajes, máquinas y una enorme estructura que representa el movimiento constante del tiempo. Tiempo posee la cronosfera, un artefacto capaz de permitir el viaje hacia el pasado. Alicia necesita esa herramienta, pero Tiempo no está dispuesto a entregársela. Existe una razón: el tiempo no es un juguete. Cambiar el pasado puede destruir el presente, y eso es exactamente lo que Alicia está a punto de hacer. Pero Alicia tiene una característica que la define desde su primera aventura: no acepta fácilmente un no. Si alguien que quiere está en peligro, buscará una solución, incluso si la solución parece imposible. Por eso roba la cronosfera. Y cuando comienza a utilizarla, entra en una dimensión completamente diferente. Ya no se trata solamente de atravesar una puerta. Ahora puede atravesar momentos de la historia, puede observar acontecimientos que sucedieron antes de que ella llegara a Underland. Puede conocer versiones jóvenes de personajes que ya conoce. Y puede descubrir que las personas que parecen monstruos en el presente alguna vez fueron niños. Esto es especialmente importante en el caso de la Reina Roja, porque Alicia comienza a entender que la mujer cruel que conoce no apareció de la nada. Hubo una niña antes de ella, una niña que sufrió, una niña que fue ridiculizada, una niña que quería ser querida, y una niña que fue marcada por una mentira. Aquí la película introduce uno de sus temas centrales. ¿Podemos cambiar lo que ya ocurrió? La respuesta parece sencilla: no, el pasado ya sucedió. Pero Alicia está decidida a demostrar que tal vez exista una manera. El problema es que cambiar el pasado tiene consecuencias. Cada vez que Alicia intenta alterar un acontecimiento, el presente comienza a sufrir. El tiempo se vuelve inestable, los acontecimientos empiezan a cambiar. Y Alicia comprende que no puede simplemente entrar en el pasado y borrar cualquier tragedia que no le guste. El tiempo no funciona así. Cada acción tiene consecuencias. Y eso también sirve como metáfora para los personajes. La Reina Roja no puede borrar lo que le ocurrió, pero sí puede decidir qué hará con ese recuerdo. El sombrerero no puede simplemente olvidar a su familia, pero puede decidir si pasará el resto de su vida atrapado en la tristeza. Alicia tampoco puede regresar a ser la niña que era. Tiene que avanzar, y esa es una de las razones por las que el viaje temporal funciona dentro de la historia. No se trata solamente de visitar el pasado, se trata de comprenderlo. Alicia necesita ver lo que ocurrió, necesita entender las motivaciones de los personajes, necesita descubrir por qué el sombrerero está tan convencido de que su familia puede estar viva, y necesita entender la relación entre las dos reinas. En el pasado, Irasebet y Mirana todavía son niñas. Todavía existe una posibilidad de que su relación sea reparada. Todavía no existe la enorme distancia que aparecerá después. Todavía no existe la Reina Roja que conocemos. Existe una niña herida. Y ahí Alicia descubre algo importante. El dolor de Irasebet no comenzó con la corona, comenzó mucho antes. La humillación de su apariencia, la sensación de que su hermana era más querida, el incidente del ataque y su manera de hablar. Pero en esta película aparece un lado más vulnerable. Su dolor por la pérdida de su familia es el centro de su historia. No está simplemente triste, está convencido de que algo no está bien. Y esa convicción es lo que impulsa a Alicia.
Helena Bonham Carter regresa como la Reina Roja y vuelve a utilizar una combinación de exageración, humor y agresividad para construir al personaje. Pero la película intenta mostrar que detrás de la conducta absurda existe una herida. Eso hace que sus escenas del pasado sean especialmente importantes. Anne Hathaway vuelve como la Reina Blanca. Su personaje representa una especie de contraste moral con su hermana. Pero la película también deja claro que Mirana no es completamente inocente. Ella cometió errores, y su pasado con Irasebet demuestra que incluso una persona aparentemente buena puede tomar una decisión equivocada. Esa complejidad ayuda a que la historia de las dos hermanas tenga mayor profundidad. Sacha Baron Cohen, como Tiempo, añade otro elemento al universo. Su personaje introduce una lógica diferente. Para Alicia, el tiempo es algo que puede utilizar para solucionar problemas. Para Tiempo, el tiempo es una estructura que debe protegerse. Los dos tienen razones, los dos creen estar haciendo lo correcto, y eso genera un conflicto mucho más interesante que una simple pelea entre héroe y villano. La producción también conserva el estilo visual fantástico asociado con este universo. Los colores son intensos, los personajes tienen diseños exagerados. Las criaturas parecen salir directamente de una ilustración fantástica. El País de las Maravillas no intenta parecer realista, quiere parecer imposible, y ese exceso visual forma parte de su identidad. Sin embargo, el estreno de la película tuvo una recepción bastante más complicada que la primera aventura. La película recaudó aproximadamente $299,8 millones a nivel mundial frente a un presupuesto reportado de 170 millones. De ese total, alrededor de 77 millones provinieron de Estados Unidos y Canadá, mientras que más de 222 millones llegaron de los mercados internacionales. Estos números muestran algo interesante. Aunque la película consiguió una cantidad importante de dinero en todo el mundo, su rendimiento estuvo muy lejos de lo que se esperaba de una producción de semejante presupuesto y con un reparto tan conocido. La recepción crítica también fue difícil. Rotten Tomatoes reúne críticas que cuestionaron principalmente la historia y consideraron que la película no alcanzaba el impacto visual y narrativo que podría esperarse de una secuela de esta escala. Esto no significa que la película no tenga elementos interesantes. Al contrario, su historia sobre el tiempo, el trauma, la familia y el perdón tiene ideas que pueden resultar bastante atractivas, pero una película puede tener buenas ideas y aún así tener problemas de ejecución. Y eso es precisamente lo que hace que Alicia a través del espejo sea interesante para analizar. No solamente debemos preguntar si fue un éxito o un fracaso, debemos preguntar qué intentó hacer y qué funcionó y qué no funcionó. Uno de los elementos más interesantes es precisamente la historia de la Reina Roja. En lugar de presentar a Irasebet como una villana completamente malvada, la película intenta explicar cómo llegó a convertirse en ella. Eso permite que el personaje tenga una dimensión emocional, pero también crea un problema. Si el pasado de la Reina Roja es tan importante, la historia necesita dedicar suficiente tiempo a desarrollarlo, y la película tiene que equilibrar esa historia con la aventura de Alicia, el conflicto del sombrerero y el problema de tiempo. Son muchas historias diferentes. Alicia quiere salvar al sombrerero, el sombrerero quiere recuperar a su familia, la Reina Roja quiere conservar su poder. La Reina Blanca intenta enfrentar su pasado, Tiempo intenta proteger la estructura temporal y Alicia necesita solucionar todo antes de que sea demasiado tarde. La película intenta conectar todas esas líneas. Algunas funcionan mejor que otras, pero cuando observamos la historia desde una perspectiva emocional, existe una idea bastante poderosa. No podemos cambiar quién fuimos, pero sí podemos cambiar lo que hacemos con aquello que nos ocurrió. Irasebet no puede regresar a ser una niña. Mirana tampoco. El sombrerero no puede borrar la pérdida de su familia. Alicia no puede volver a la infancia. Tiempo no puede detenerse. Todos los personajes están obligados a avanzar. Y por eso el conflicto con el reloj y el tiempo tiene una función simbólica.
El tiempo sigue avanzando aunque nosotros queramos detenerlo. Las heridas también pueden permanecer. La historia continúa justo cuando Alicia comprende que regresar al pasado no será tan sencillo como había imaginado. Ella pensaba que, si conseguía encontrar el momento exacto en que comenzó la tragedia de la familia del sombrerero, podría cambiarlo y hacer que todo volviera a ser como antes. Pero Underland no funciona de esa manera. Allí, el tiempo no es solamente una sucesión de horas, días y años. El tiempo tiene voluntad propia, tiene reglas y de cierta manera también tiene memoria. Alicia ya había aprendido que las cosas imposibles pueden ser reales. Había visto animales que hablan, criaturas fantásticas y un mundo completamente diferente al suyo. Pero ahora estaba a punto de enfrentarse a algo todavía más complicado. La idea de que una decisión tomada en el pasado puede alterar todo lo que existe en el presente. Y mientras ella intenta encontrar una solución, el sombrerero loco continúa empeorando. El sombrerero no está enfermo de una manera convencional. Lo que realmente lo está destruyendo es la pérdida de esperanza. Él está convencido de que su familia no murió como todos creen. Cree que sobrevivieron al ataque del Jabberwocky y que, de alguna manera, siguen esperando que alguien los encuentre. Para los demás habitantes de Underland, esa idea parece imposible. Pero para el sombrerero es una certeza, y esa certeza es precisamente lo que hace que Alicia no pueda simplemente decirle que está equivocado. Ella conoce demasiado bien a su amigo, sabe que cuando él habla de su familia, no está contando una historia cualquiera, está hablando de las personas que más ama. Por eso Alicia decide arriesgarse, necesita encontrar la cronosfera. El problema es que la cronosfera pertenece a Tiempo. Y Tiempo no está dispuesto a permitir que una humana utilice su poder para cambiar la historia. Alicia llega hasta el territorio de Tiempo y descubre un lugar completamente diferente al resto de Underland. Aquí no existen solamente árboles, castillos o criaturas extrañas. Todo está dominado por mecanismos, engranajes gigantes, relojes, piezas metálicas, pasillos llenos de maquinaria. Cada elemento parece estar conectado con otro. Es como si el interior de un reloj gigantesco se hubiera convertido en un mundo